como ponerse en el lugar del otro, es como mirar al otro de otra manera, ponerle en cualquier cosa, en una cosa, en un objeto, en cómo lo mirás, no sé si es más o menos parecido. Sí, tiene pero alguna relación, incluso lo estoy relacionando mientras las escucho con psicodrama. claro, yo hice psicodrama en un curso, pero esto tiene que ver más con una técnica hay psicología acá de por medio. Ellos Bien, hablan de las constelaciones, se habla del universo, o sea, de hecho había una psicóloga la otra vuelta que yo fui ahí a Capital. Este, Generalmente todos los facilitadores de las terapias de constelaciones familiares son psicólogos. claro, me imagino que tiene que así haber, que si bien no son incursionando todos en eso. psicólogos, tiene que haber. Sí, sí, hay psicólogos. Bueno, son todas formas diversas de poder encarar alguna situación problemática, por llamarla de algún modo, o conflictos, y bueno, está bien, hay un montón de variantes. Uno también tiene que ir descubriendo cuál es la variante o la herramienta que más le sirve. En este caso se suele usar, se dice, quienes invitan a constelar, que es para sanar relaciones que se han tenido durante el transcurso de la vida hasta el día de hoy con alguna persona del grupo familiar. Claro. Bueno, básicamente se trata de eso, ¿no? Uno es lo que es, de acuerdo a la historia familiar que tuvo, a los lazos, al ciclo de vida que llama la terapia sistémica, y todo está relacionado con eso. Los lugares donde aprendió, los lugares donde sigue aprendiendo. La familia es... ¿Está por ahí, Angie? Así, Perdón, sí, ya se está grabando, ¿eh? ya se está grabando, Sí, sí, sí. buenísimo. Me quedo tranquilo, así aprovechando esto que trajeron hoy, las chicas, hacemos una introducción al tema. Vamos a seguir hablando de familia, y pensaba, por lo que están trayendo, que un poco a veces el nudo está ahí, entre las cosas que aprendimos en la familia de origen, y después cómo eso entra en conflicto con la familia que luego empezamos a armar. Porque imagínense, el otro día quedamos en esto de que una familia empieza cuando dos personas se ponen de acuerdo en vivir juntas. Bien. Esas dos personas que en algún momento, por alguna situación, supongamos de que se cortejan y bueno, y aparentemente se quieren y deciden vivir juntas, cada una viene de una familia distinta y hay que armar una nueva familia, y cada uno trae su propio sistema de valores, que uno vaya a saber hasta qué punto los puso en juego o está dispuesto a ponerlos en juego. Entonces, vos te juntás con otra persona y esa persona tiene otro sistema de valores y otro sistema de creencias. Y se trata de armar uno nuevo. Pero no siempre sucede lo mismo. Sucede que eso es tan sencillo, en general resulta muy complejo, porque cada uno tiene su sistema de valores y tiende a querer repetirlos, imponerlos, o a querer manejarse con esos valores porque son los más conocidos, son los que aprendió en su lugar de origen. La otra persona también aprendió valores en su lugar de origen. Así que formar una familia no es tan sencillo como decir, bueno, nos vamos a vivir juntos, tenemos hijos y le damos para adelante. En general eso supone muchos conflictos. Después, como sistema, se organiza de alguna forma y a través de las jerarquías, algunas cosas se van imponiendo, pero hay que ver cómo se da ese proceso, porque por ahí la nueva familia desarrolla nuevos valores, pero no están los dos contentos con esos nuevos valores. Capaz que alguno cede sin estar demasiado convencido. Bueno,
Todo eso es una fuente de conflicto. Y por eso la gente va a terapia, y por eso la gente consulta y va a constelaciones, y de alguna manera por eso estamos acá reunidos, para entender un poco todo, cómo funciona todo esto. Que estemos acá reunidos no es poca cosa, porque quiere decir que de alguna manera, más o menos, tenemos la apertura como para poder pensar sobre esto que pasa, ¿no? Que no es tan sencillo. Pero supongo que todos pasamos por alguna clase de familia y vamos a ver diferentes tipos de familia. En algún momento nos encontramos con esta dificultad. Después, esto igual tiene que ver con el teórico, pero para ir adentrándonos acá, había algunas preguntas, no me quedó claro lo de familia funcional y disfuncional, dice Malvina Aguirre. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ver más en profundidad, pero en definitiva lo que yo había planteado la otra vez es que lo que entiende la teoría general sistémica es que uno forma familia y que a veces estos vínculos y esta familia puede ayudarnos a crecer, y a veces estos vínculos en esta familia puede llevarnos a una situación un poco mortífera. Según lo que vaya pasando en esos vínculos y a lo largo del tiempo, porque son muchas situaciones por las que pasa una familia. O sea, dos personas se juntan, deciden vivir juntas. Después vienen los hijos. Supuestamente hay familias que no tienen hijos, pero más o menos en un ciclo vital de los más conocidos, esas dos personas juntas, son los hijos, después viene la escuela, después viene la adolescencia, después viene la emancipación de los hijos, y después viene el nido vacío. O sea, no te salvás nunca armando una familia, porque en todo momento son situaciones que van a representar algún tipo de crisis y que la familia debe ir resolviendo. Yo calculo que alguna tiene de 20 años para arriba de estar casado o estar con la misma persona. Sí. Ahí Andrea dice que sí. Yo hace 30 años. 34. Sí, sí. Profe, 17. yo tuve que hacer terapia cuando mis hijos terminaban la primaria, porque ya en la secundaria ya se juntaban con sus amigos y ya salían solos, así que tuve que hacer terapia porque creo que no lo asumía eso de que mis hijos no. Andrea es la que está hablando, ¿no? Sí. Sí. Tuve que hacer terapia. Bueno, viste, en cada ciclo de vida se van presentando crisis. Capaz que a vos, en ese momento, fue la más difícil. Capaz que en otro momento seguramente has tenido crisis, pero de alguna manera vos y tu familia se reorganizaron o encontraron respuestas como para poder seguir adelante. Hay momentos en que uno parece que está desbordado por eso y dice, bueno, voy a hacer una consulta porque esto ya es mucho. ¿Vos me dijiste en qué momento? Cuando mis hijos terminaban la primaria. Al momento de... Sí, ahí ya como yo ya no los acompañaba a la escuela, ya no estaba, los llevaba a la casa del amiguito y demás, ya hacían ellos solos las cosas, era como que ahí ya, que no me necesitan más, ¿viste? Ahí está, a eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que sentiste vos en ese momento? Vos sentiste que dejabas de cumplir, claro, ahí hubo un cambio de funciones. Seguramente vos cubrías una parte que después los chicos se arreglaban solos. Y Tal cual. Que en un punto es lo esperable, que se puedan arreglar solos. Ahora, sí, pero o sea, yo no estaba preparada para esto. claro, uno queda con un vacío y dice, ¿y ahora qué hago? Bueno, es un ejemplo perfecto de lo que va pasando en la familia. Es un ejemplo para todo, porque también es un ejemplo de la resistencia al cambio. En algún momento yo hablé de que la familia tiene hacia adentro una propia organización y en general se resiste el cambio. No es que
uno anda en la familia y dice, bienvenidos los cambios que nos van a hacer bien. No, la familia en principio se resiste todo lo que puede, porque a partir del cambio de otro tiene que cambiar uno, a partir del cambio de tus hijos te obliga a vos a algún tipo de cambio. O sea, la función que cumplía, seguís cumpliendo la función de madre, pero en otra función específica ya parece ser que no haces tanta falta. Seguramente hace falta en otros aspectos, pero como presupone un cambio muy fuerte y todo cambio genera algún tipo de sentimiento, lo que vimos el otro día, lo primero es que lo primero que aparece es la crisis. ¿Cuántos hijos tenés, Andrea? Ya que me contaste, te pregunto un poco. Tengo 4 varones y una nena, pero ya están grandes ahora. 4 varones y una nena. ¿Y qué Sí. edad tiene el Y mayor? El mayor va a cumplir 30 y la nena tiene 21, la más chiquita. Ah, y la nena es la más chiquita. Sí. Mirá, 4 varones y después al final viene la nena. Sí. ¿Y están todos estudiando? Están trabajando y la más chica sí está estudiando. Ahí está. Sí. ¿Los demás no quisieron estudiar o empezaron y dejaron? No, sí, han hecho cosas así, algunos cursos y demás, pero bueno, ahora como que ya están trabajando y se dedican a eso, a trabajar y no a estudiar. Pero la más chiquita sí. ¿Y la nena que estudia? Se va a ir para lo que es medicina, así que va a ir para largo. Bueno, esto que cuenta Andrea pasa mucho. Le pregunto porque viene bien para que cuando ustedes tengan que preguntar en alguna situación por cómo está armada la familia y qué están haciendo. La nena seguramente la más cuidada, la protegida en esta familia que gracias, Andrea, por contar, porque viene bien. Y viven todos con nosotros, viven todos acá en casa, o sea, no, ninguno está, bueno, sí, uno solo sí, vive con la novia, pero después nosotros viven acá. ¿Pero dudaste de que vive con la novia o más o menos? Lo que pasa es que al mediodía viene a comer. Mira. Como que todavía... No lo soltaste del todo, Andrea, no se lo soltaste todavía. No, pero no soy yo, ellos vienen solos, yo no... Andrés es una madrastra, tiene que dejarnos el trabajo práctico para ir a hacer la cena, nos deja, nosotras esperamos que nos cocinen. Ella es esa madre súper... Buenísimo todo lo que dice Andrea, porque está dentro de los cánones que uno escucha. Andrea dice, no soy yo. Atención a eso, ahí hay que prestar atención. Porque ella dice, no soy yo, pero es la madre. Claro, pero creo, ¿no? Creo que no soy yo, no sé, por ahí es algo... Claro, pero ¿con quién se crió el nene? Y con mamá. Y bueno. Entonces no sos vos, pero un poco sí. Seguramente, o a él le gusta mantener este vínculo con vos, que no pase tan rápido este vínculo de mamá-hijo, y a vos probablemente te cueste un poco soltarlo. Por alguna razón, en un primer pensamiento espontáneo dijiste, viven todos conmigo. Y después tuviste que rectificarte. No, hay uno que vive con la novia. Lo que le va a costar a la novia es. Pero yo soy una suegra buena, no me meto con nadie. O sea, no, me imagino que sí. Cada cual con sus cosas, así que. Pero me imagino que sí. Bienvenidos a mi casa, o sea, no tengo ningún problema. Me imagino que sí, porque aparte tenés una cara de buena que se te nota. Pero yo focalizo siempre en cómo se arman los vínculos, ¿no? Es donde hay que prestar atención. O sea, nos corremos siempre de lo bueno, de esto es bueno y esto es malo. Nosotros focalizamos en cómo se arman los vínculos para poder detectar qué es lo que está pasando. Probablemente tu hijo más grande, te iba a preguntar el nombre. Tu hijo más grande tenga una relación de mucha afinidad con vos y de alguna manera está empezando a hacer su vida porque ya se fue con la novia, pero el desprendimiento con la mamá tampoco es tan sencillo. El que se fue para vivir con la novia no es el mayor, sino el que sigue. Mirá.
Bueno, eso es un dato, No, el mayor es está un acá. dato que todos los datos que preguntemos en la familia importan, porque todos los datos están hablando de algo. En este caso quiere decir que el mayor todavía ni siquiera se fue a vivir con la novia. Mirá el arraigo que tiene con Andrea. No tiene novia. Bueno, eso ya te da un panorama de la familia. Andrea es buenísima, es súper protectora, y al más grande le va a costar bastante. Porque además, si el más grande es varón, más apego todavía. Ninguna familia es igual, estemos atentos a esto, pero hay patrones que se repiten. O sea, por un lado tenemos que tener en cuenta que en todas las familias, de todos nosotros que estamos acá, hay patrones que se van a repetir, pero no perder de vista que cada familia merece una mirada, porque nada es exactamente igual en una familia que en otra. Entre estos patrones que se repiten, el más chico de una familia numerosa suele ser el más protegido. Cuando estamos hablando de una familia numerosa, 5 hijos es una familia numerosa. El más chico suele ser el más protegido, el más chico suele ser el que llega más lejos con los estudios. Mirá, y acá a vos esto te cuadra perfecto, por lo menos en cómo se piensan las familias. El más grande, si es varón, es el que más le cuesta ir de casa. Profe, ¿eso El que menos va a hace a estar la relacionado con los funcionalidad? estudios. Espera, Malvina, un segundito y ya te respondo, porque quería cerrar con esto. Y si es varón, esto, por un lado, porque esto hay estadísticas, si es varón le cuesta mucho irse de la casa, y probablemente la novia que se busque en algún momento se parezca bastante a la madre, en cuanto a valores, creencias y en eso. Son cosas que se repiten. Fíjate cuando venga con una novia, a ver si se parece a vos. Malvina, creo que Malvina me iba a preguntar algo. Sí, preguntaba si eso hace que sea funcional o no la familia, porque justo lo escuchaba decir usted, sí, que es como lo más común que el más chico sea más protegido. ¿Esos serían las jerarquías que supuestamente tienen que ver con la funcionalidad de la familia, el lugar de cada uno? Eso es lo que no me queda bien cerrado a mí. Sí, con respecto a lo primero que me preguntabas, si eso puede afectar o no, y eso, por eso te digo, depende un poco de cada persona. Si puede ser que al hijo más grande de Andrea esta situación no lo afecte, o puede ser que en algún momento entre en crisis con esto y decida irse de la casa e incluso a vivir solo. Depende lo que vaya pasando en cada familia, y sobre todo depende de cómo lo vive cada uno. Situaciones iguales, las personas las viven de maneras diferentes. Esto tiene que ver más que nada con una sensación. O sea, no es la situación en sí, sino la sensación que uno tiene. Si uno tiene la sensación de que una situación te está agobiando y te está haciendo una crisis, bueno, ahí hay un problema para hablar. Si alguien Ahí se estaría siente el cómodo con la situación, conflicto. Porque claro, puede el haber conflicto, familias que por ahí no sean completamente funcionales, pero no surgen conflictos por ahí que desemboquen en mirá, crisis. claro, conflictos va a haber en todas las familias. Después hoy vamos a ver cómo reacciona cada familia. Hay diferentes reacciones que tienen las familias. Hay familias que son más abiertas a abordar el conflicto, hay otras que se adaptan a vivir con el conflicto, y hay otras que niegan el conflicto. Esto es más o menos lo que van, ahora vamos a hablar un poco más de estructura familiar, pero son más o menos las reacciones que va teniendo la familia frente a un conflicto. Como es un grupo que siempre funciona de alguna manera adaptándose la familia, tiene estas diferentes maneras de abordar los problemas. Pero familia puramente funcional no existe. Conflictos se van a presentar siempre porque son inevitables. No sé si eso responde un poco a lo que vos preguntabas, Malvina.
Claro, yo me preguntaba esto porque nos dieron un ejercicio en el práctico de buscar en alguna serie de televisión o en alguna película una familia disfuncional y ver ahí por qué, cuáles eran los patrones los patrones disfuncionales, algo así creo que era, no me acuerdo muy Sí. bien, y qué intervenciones se podían hacer. Y yo estaba tratando de ver cómo lo podía, porque todavía no lo hice, porque no lo había entendido muy bien, que cómo lo podía armar, por eso más o menos para tener una Claro. idea de cómo armarlo. Cuando uno va a conversar con, no sé, tienen un paciente o un acompañamiento o la situación que tengan y van a conversar, bueno, la otra persona les va a ir contando algún tipo de situación y lo primero que ustedes tienen que hacer es preguntar mucho. Preguntar cuántos son, qué hacen, quiénes estudian, quiénes trabajan, quién es el más grande, quién es el más chico. Algunas de estas cosas que conversé con Andrea y más. Preguntar, armar un mapa de toda esa familia. Y después ver qué situaciones aparecen como, qué situaciones y qué personas aparecen como emergentes. Porque siempre va a aparecer algún tema en conflicto y va a aparecer alguna persona como la portadora de ese conflicto. Si vos preguntás por alguna familia, Malvina, bueno, algún conflicto te van a contar y capaz que aparece alguna persona como diciendo, no, este es el que no tal cosa, este es el que siempre está de mal humor, o el que no quiere hacer la tarea, o siempre aparece alguna persona ahí como que la familia te da la sensación de que si quitas eso estaría el problema solucionado. Pero en general, en una familia, el que cuenta un problema o el que tiene un problema, actúa como emergente de esa situación, que tiene que ver con la familia, ¿no? En general se dice que el que expresa los problemas es la persona como más sensible y bueno, no sé, una chica anoréxica, por ejemplo, una familia que tiene una chica anoréxica y bueno, tienen ese gran problema que parece que todo el problema está depositado en esa chica por sus problemas con la alimentación, pero si uno empieza a indagar, el problema siempre suele ser más profundo. Lo que emerge ahí es una situación no resuelta en ese cuerpo y en esa persona que está sufriendo. Claro, sería no resuelta de la familia en sí, no en sí de la persona que sufre. De la familia en sí, siempre es de la familia. Siempre es de la familia. Ningún hecho aislado que pase, por lo menos desde la perspectiva de la teoría general sistémica, bueno, desde el psicoanálisis también, pero ningún hecho es aislado, ocurre aislado. No es que nació anoréxica o que nació con un problema en la cabeza y por eso es anoréxica y todo lo demás son perfectos. ¿No? Desde esta teoría no existe, no sé si desde alguna otra teoría puede existir, pero en general ese problema es un emergente de una situación. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Y por ejemplo, en familias que los vínculos fueran, por ejemplo, de, no sé, de guarda o de adopción, ¿no? Donde los niños ya son más grandes. eh, ¿Cómo sería abordar el problema ahí? Porque a veces hay problemas que son de antes, ¿no? No vienen en sí del vínculo familiar de un principio, ¿no? Eh, no sé cómo. Los problemas son siempre de antes. Claro. Cualquier problema que vos tengas de antes. Yo digo En esta los situación hijos que vos adoptivos, ¿no? Claro. sí, en esta situación que vos planteás, si se conforma una nueva familia con hijos adoptivos, los problemas que haya son los problemas y los problemas de antes, supuestamente, no sé, chicos que pueden haber vivido en un hogar o en otra familia, los problemas de antes se convierten en los problemas de esta nueva familia. Digo, de alguna manera los tenés que incluir, vos no podés decir, bueno, pero esto es un problema de antes, porque ese problema de antes, así como vos le pusiste, te afecta en el aquí y en el ahora y en los vínculos nuevos que se están estableciendo. Entonces, de
de alguna manera, o sea, no queda ninguna otra situación que incluir estos problemas. Pasan a ser los problemas de esta familia nueva conformada. Sí, sí, claro. Sí, yo quería ver Porque cómo lo hacemos para analizar nada más, no porque quería separar, sino que sí, que eso lo tomamos como información, claro. con lo mismo que estamos hablando ahora. Cuando vos si vos te sentás y charlás con alguien y anotás los problemas que te van contando, preguntarás lo mismo que yo le pregunté a Andrea y más, y ahí te enterarás, ¿no? Porque tal chico lo adoptamos, y bueno, eso forma parte del mapa familiar, de ese mapa familiar que vamos a hacer. El genograma. Justamente, sí, el genograma lo vamos a ver hacia el final, pero está bueno, vamos a ir armando el mapa de la familia, lo vamos a explicar bien, pero en ese mapa quedarán estas características, son todas características. Lo que Andrea me contó son las características de su familia. Le podría preguntar a otra persona, me va a contar las características de esa familia. Bueno, con ese mapa familiar nosotros tenemos que intervenir de alguna forma. Y es lo que vamos a saber. Tenemos esta problemática, tenemos esta otra, Andrea es súper protectora, bueno, en otra familia será que hay 2 chicos biológicos y 2 chicos adoptados y lo que esto genera en los vínculos, que puede ser bueno, que puede ser malo. Todo nos va a servir como para sacar un mapa de lo que está pasando en esa familia. En definitiva, lo que plantea la teoría sistémica es que para entender a una persona hay que ver el sistema familiar. Si nosotros queremos entender qué le está pasando a una persona con la que trabajemos, tenemos que ver cómo está funcionando la estructura familiar. Teniendo en cuenta que nosotros llegamos a esa familia siempre cuando la crisis pasó. O sea, o están en plena crisis, pero nosotros llegamos ya cuando la crisis ya se desató, un tiempo antes o ahora se está produciendo. No lo sabemos, Melina, acordate lo que yo vengo diciendo, no lo sabemos. Los cambios traen crisis, a veces rupturas, a veces, no sé, quedan todos hechos pelota. Entonces después llegas vos como acompañante terapéutico para acompañar a uno de esos miembros, o sea, un miembro de la familia, ¿no? Pero yo siento que nosotros llegamos cuando la crisis ya pasó y hay que tratar de entender por qué sucedió. Por un lado, vos vas con todas las herramientas que estás aprendiendo acá y que vos ya tenés por haber vivido una vida en familia. Por otro lado, a cada situación, yo aconsejo siempre lo mismo, llegar sin saber. Llegás y preguntás. No des por entendido que la crisis pasó, que la crisis está, que la crisis va a venir. En ese sentido, no des nada por sentado, porque te encontrás con sorpresas siempre. No sabés por qué la familia está pidiendo, en el caso de que te toque un acompañamiento, no sabés por qué la familia está pidiendo el acompañamiento, y entonces tenés que preguntar. No sabés quién está en crisis, no sabés quién es el emergente. En ese sentido hay que llegar sin saber. A uno lo convocan para un trabajo, llega con las mejores intenciones, con las herramientas que aprendió, se sienta ahí y de a poco va averiguando qué pasa en esa situación familiar. Eso es lo que yo les puedo recomendar como lo mejor para abordar un problema familiar. No sabemos, probablemente haya crisis, pero hay que ver en qué estado está la crisis, si esa crisis fue resuelta a medias o no, o qué están haciendo para resolver la crisis, o qué están haciendo para no resolverla. O si capaz que no se quieren salir de la crisis. Profe, te mandan a un acompañamiento asentando que pasó todo esto que la compañera plantea, que puede ser la crisis, que una familia, pero vos te encontrás ahí con otra realidad y ves que quizás constantemente están en crisis, o que hay otra, o que la crisis pasa por otro lado y no por el sujeto que uno está acompañado. Entonces es muy variado eso, porque muchas veces pasa que en los consultorios de psicología van al psicólogo, al psiquiatra, y bueno, le sugieren el acompañamiento, todo, y vos vas, te manda el equipo, vas, y allá es otra cosa. Allá realmente vos
no sos los ojos y los oídos del equipo, pero también ves siempre es otra realidad distinta a la del consultorio. Pues sí, es la un cambio negación. totalmente. Creo que prima bastante en las atmósferas familiares cuando uno entra, porque por más que vos preguntás con sutileza, esperás que te cuenten, y cuando te empiezan a contar decís, wow, cuánta negación. Sí, sí, bueno, eso es una de las... es todo lo que se van a encontrar. Se van a encontrar con situaciones de negación muy profunda, en donde se pasan el conflicto unos con otros, o niegan el conflicto, o mencionan el conflicto, pero se lo pasan unos con otros. El problema es de él, no es mío. Estas situaciones van a estar muchísimo, se van a encontrar con situaciones de mucha rigidez, que esto en general agrava. Cuando hay situaciones de mucha rigidez, ¿qué quiero decir con esto? Personas que están muy poco dispuestas al cambio, personas que dicen esto es así y esto es así, y cualquier decisión que toman no consultan a nadie, o deciden que su hijo estudie tal cosa y no le preguntan si le gusta tal cosa. O sea, hay familias con mucha verticalidad y con poca predisposición al cambio. Que Eso lo tiene van que a ver encontrar. con la jerarquía de los roles también, porque a veces Claro, la madre es la que decide por todos, o es al contrario, o es la abuela, por sí, ejemplo, y hay uno que manda a todos, y a veces es un sí. chico. Bueno, eso es un tema que tienen que tener en cuenta, porque es saludable que haya jerarquías. Pero Perdón, sí, pero también eso pasa mucho con los padres separados, que muchos los padres cuidan a los abuelos, en sí, el pero caso, bueno, déjame terminar con este tema que trajo porque es importante lo de las jerarquías. Para que funcione el sistema, hablamos de familia como sistema, insisto, tiene que haber jerarquías, porque el que hace de hijo no puede tomar las decisiones más importantes de la casa, ¿no? Para eso están los padres. Entonces, jerarquías para que el sistema más o menos sea saludable, tiene que haber. Ahora, si tenemos un liderazgo que es demasiado rígido y completamente poco democrático, bueno, se nos va para el otro lado. Entonces ahí es un poco lo difícil de la cosa. Lo saludable es que existan las jerarquías, porque también hay que tener cuidado con la flexibilidad. Demasiada Si no, flexibilidad para un sistema puede ser perjudicial. Y sería el autoritarismo, si no. Y claro, y si no para el otro lado, te vas para el lado del autoritarismo. Pero en una familia tiene que haber jerarquías. Lo que tiene que haber o tiene que haber, es esperable que haya buen vínculo, diálogo, apertura, que se pueda conversar, que alguien, eso es lo ideal, que alguien pueda plantear que si está sufriendo, que sufre, que sea lo más permeable posible, o lo más elástico posible. Permeable no me gusta. Sí, ¿Se pueden mover las jerarquías, por ejemplo, entre padre y madre, o tiene que haber? Porque ahí sería como, si uno tiene más jerarquía que el otro, tampoco sería parejo, me parece. Tampoco sería funcional. las jerarquías tienden a ir modificándose. Y es verdad que si las jerarquías quedan siempre en el mismo lugar, y es un poco problemático. bueno, ahí yo Sí, te preguntaba por la jerarquía en el caso de padres separados, que están las abuelas siempre cuidando a los niños. Viste que a veces pasa que cuando las madres nos interponemos con nuestras propias madres, cuando, bueno, nos retamos algo, dice yo, está primero la abuela, que es la que está todo el día. Ahí, ¿quién sería la jerarquía? No me queda claro. no, depende cómo esté conformada la familia. Si llegamos hoy a verlo, vamos a ver, lo tenemos que ver, tipos de familia. Que la abuela te vaya a cuidar al nene no quiere decir que la abuela va a imponer las reglas de esa casa.
sobre todo si no vive en esa casa. Cuando vive en esa casa es más complicado, porque hay familias que viven, sí, vive la abuela, el abuelo, el matrimonio, los nietos, digo, es diferente, pero si es una familia conformada con padres e hijos, aunque haya un padre o una madre, esa abuela no puede venir a imponer las reglas de esa casa, algo, o puede, pero algo estaría no funcionando bien ahí. Digo, ya esa abuela probablemente haya impuesto un sistema de creencias a esa hija en su momento, o a ese hijo muy fuerte, y una vez que ese hijo o hija se va de la casa, lo que decía al principio, conforma otra familia, y esta familia es esperable que tenga su propio sistema de creencias. No, El cacique, la abuela. y acá en este caso que me está presentando María parece bastante cacique la abuela. No le alcanzó con imponer las creencias a su familia anterior, que también se las quiere imponer a la familia de la hija. En ese caso, lo saludable es tomar en este caso lo saludable es tomar distancia con esa abuela, decirle, mami, te agradezco por todo, porque si no, no te deja pensar, ¿no? Cada uno tiene derecho a establecer su propio sistema de creencias. Y cada uno, cuando forma una familia, tiene derecho a decir, bueno, a mí me enseñaron con este manual, ahora, ¿yo qué pienso de este manual que me enseñaron? ¿Tomo todo y lo repito? ¿O digo, esto me gusta, esto no me gusta, armo el mío y vivo mi propia vida con mi propia familia como yo quiero? Digo, esas son más o menos las opciones. O se vuelve a repetir todo, como nos enseñaron en la escuela, sin repetir, sin soplar, repitiendo todo tal cual nos enseñaron, o averiguamos nosotros a ver qué pensamos un poco de todas estas cuestiones. Es saludable en algún momento, yo creo que si ustedes están acá, les interesa la reflexión, y es muy saludable la reflexión, porque es la que nos permite hacer cambios que nos hagan un poquito mejor. No voy a hablar de ser felices, pero que nos mejoren un poco la vida. Si uno quiere cambiar algunas cosas que no le gustan, tiene derecho, porque es la propia vida de cada uno. Y además probablemente esos cambios a uno le produzcan alguna alegría. ¿Esa repetición sería estereotipia? Claro, sí, son cosas que estereotipadas con el tiempo, que son así y que parece que no se puede cuestionar. Eso en algunas familias está muy arraigado, es algo que tiene que ver más es un poco antiguo, por llamarlo de alguna forma, porque la familia ha ido evolucionando mucho, pero que sigue estando y muy fuerte. Lo importante es saber que las creencias, por más firmes y fuertes que hayan sido, pueden ir cambiando, y es saludable que vayan cambiando. Si uno se queda con el mismo manual para toda la vida, y sobre todo si ese manual lo escribieron otros, por más que sean nuestros padres, no está muy bueno. Y además, cuando uno forma una familia, tiene que ver con algo muy propio de cada uno. Está haciendo un mundo nuevo. En esa familia está, de alguna manera, desarrollando lo que le pasa con el mundo, su propia vida, sus propios hijos, en el caso de tenerlos, y todo eso es muy fuerte. Puede ser un lugar en donde uno, no puede ser un lugar, es un lugar en donde uno va a elaborar identidad. La familia lo que te da es una identidad. El grupo familiar al que cada uno pertenece, a cada uno de nosotros, nos da una identidad. Entonces, por eso es tan importante. Se comparten valores, se comparten rituales, cada familia tiene su propio manual, pero cada tanto hay que modificarlo el manual, hay que sacarle algo y agregarle otra cosa, porque van pasando cosas en la vida. Yo les pregunto, a ver, para que vean de lo importante de una casa, si hay, Dios quiera que no, si están en un incendio en su casa, ¿qué sacan primero?
Yo a mi Mis perro. hijos. No, perdón. Perdón, no hay personas. No hay personas. Mis La mascotas. tele, Los Las documentos. mascotas. Bueno, Yo, saquemos. perro. saquemos A mí se me incendió y lo primero que dispararon fue mi perro. bien, Lo volvemos a lo de primero la sale uno. Se Entonces, cuida es la la caja salud. primero. Hago uno entre paréntesis. ¿Hicieron la listita de en qué se parecen al perro el otro día o no? No. Ah, bueno, háganla, Claro, háganla. el perro es posesivo, es territorial. No. Es igual a mí. Profe, nos Ahí reíamos está. con mi hija porque mi perra es mañosa, es malcriada, las tiene todas. Y mi hija me decía, es igual a vos, me decía. Claro. No estuve leyendo, estoy leyendo acá un poco el chat. No, bueno, pero saquemos a los perros y saquemos a la gente. Si están en un incendio en su casa, ¿qué es lo que sacan primero? La ropa. Las fotos. ¿Quién dijo la ropa? Nada, ¿qué vas a sacar? ¿Qué te vas a entrar por alguna cosa? Nada. Nada. Los papeles Nada, higiénicos. salgo yo y listo. Si Bien, pudiera los documentos. los documentos, bien. Tienen la hasta posibilidad que de sacar encontré el una cosa. documento se me quemó la casa. Tienen la posibilidad de sacar una cosa. Yo ¿Alguien tengo más? una ¿Qué caja sacan? que tengo fotos, documentos, y es lo que agarraría porque es lo que no podría recuperar. Partidas de Bien. movimiento, etcétera. El Ya sé. celular, porque es más práctico. Me puedo comunicar con todos enseguida. Profe, y en vez de sacar, ¿por qué no apagar el fuego? No, pero el juego no. Vos me querés cambiar el juego. ¿Quién me dijo, Andrea? Vos me querés cambiar. Empezando Ah, Gabriela. ahí está. ¿Quién fue la que me dijo eso? Yo, profe, ¿Quién? ¿Gabriela? Gabriela. Ahí está, ahí tenemos una característica de Gabriela. ¿Ves? Uno va sacando características. A Gabriela le propones un juego y te lo quiere cambiar. No, tiene la posibilidad de alguna. ¿Qué sacarías, Gabriela, si tenés la posibilidad de sacar una cosa? No vale apagar el fuego. Tenés 2 minutos para sacar algo. Una sola cosa, ay Dios, ¿y qué sacaría? Y sí, y más que nada los documentos, y celular y esas cosas. Sí, Una sola cosa, documentos. bien. ¿El celular por qué lo sacarías? Y porque todo pasa por el celular, todo, Ahí vamos. todo. Ahí Yo vamos. lo saqué, ahora yo dije, Cuentas no se necesita bancarias, porque tener el Mercado celular, Pago, en el celular todo, todo. paren, el claro. celular tiene que ser. Porque en Yo el dije el celular porque tengo la aplicación con todos mis datos, entonces es lo más práctico, lo que es más funcional a la vida. Con eso me comunico, tengo los datos, tengo el Perfecto. documento, tengo todo. Profe, La obra usted social. me dijo los dólares. En mi caso, yo los guardo y no voy a saber dónde los guardé. Bueno, sí, acá estoy leyendo. Computadora, pelota de básquet. Bueno, María Santoro parece que juega al básquet. Y si te agarra desprevenido, ¿cómo haces? No, pero el juego tenía que ver con ver qué cosas nos identifican. Familiares, de mi madre principalmente y de mis hijos. Hay alguien que, bueno, Laura dice sacaría mis recuerdos, pero de que están en una cajita los recuerdos, como el celular o la computadora, dice alguien. Yo creo que está, a ver, Sí, fotos. profe, los recuerdos, Sí, los bueno. recuerdos serían esto, cartas, fotos, Bueno, regalitos ahí que está. tengo Bueno. una caja de recuerdos. Muchas de las cosas que me dijeron, no todas, pero muchas cosas tienen que ver con la memoria. Y la memoria tiene que ver con los lazos afectivos. Así que, digo, esto es para dar un poco, se me ocurrió esta pregunta para dar cuenta de lo importante que uno vive en la familia y los lazos que establecen en esa familia, por más que esté bien, más o menos, excelente, mal, sufriendo o no, uno genera lazos y uno genera situaciones que son sus recuerdos. Alguien dijo directamente los recuerdos. Creo que Laura. Y el celular salió mucho, porque claro, en el celular uno tiene guardado un montón de cosas, fotos. Bueno, los recuerdos son los que nos dan identidad. ¿Quiénes seríamos nosotros sin los recuerdos? ¿Qué te da identidad? Bueno, por un lado dijeron los documentos, me dijeron varios.
otra situación que va hacia la identidad. Pero justamente lo que uno genera en la familia es eso, identidad. Todos necesitamos tener algo que nos identifique. Las zapatillas de básquet es algo que debe ser muy preciado para María. Eso le debe dar una identidad, más allá de la actividad que haga o no con esas zapatillas. Danico dice que tiene cosas prohibidas en el celu. Bueno, sí, ¿quién no tiene cosas prohibidas en el celu? Bueno, pero todo ese tipo de cosas nos dan, de alguna manera, identidad. Y por eso uno, o ustedes se pusieron a pensar en estas cosas que me dijeron, que son muy interesantes. Volviendo al tema de... con ustedes me pasa que nos vamos para cualquier lado hablando, pero todo tiene que ver, todo tiene que ver con lo que estamos viendo. Nos está analizando, me parece. No, estamos... Yo llegué a leer mitos. El texto decía algo como mitos, roles. No, roles. Ese lo dejamos para la próxima, porque es bueno. mucho. Ya está. El de roles, reglas y mitos, queda ya, lo digo, lo vuelvo a bajar si es necesario, pero queda para la próxima. Porque ahí nos tenemos que detener un poco más y ahora, hoy, y la clase anterior, nos estamos deteniendo un poco más en la estructura familiar y en las funciones familiares y en los objetivos. Resumiendo un poco, las funciones de la familia. ¿Quién se anima a decir cuáles son las funciones de la familia? Alimentación. Es uno. Socialización. Abrigo. El texto decía alimentación, techo, la posibilidad de socializar, una posibilidad de identidad, de pertenecer a un grupo. Necesidad de ser. De crear Sí. raíces. De afianzarse. Es lo fundante de cada individuo, donde se estructura la subjetividad. Exactamente. Bueno, todas esas cosas que ustedes fueron diciendo son las funciones que va cumpliendo la familia. Dar apoyo, regular la conducta, ¿no? Se crece con este sistema de valores, esto se puede, esto no se puede, esto está bien, esto no. Los límites, el dar alimento, preparar a los chicos para que puedan socializar de la mejor manera, dar reparo. Esas son las funciones básicas de la familia. Y la familia tiene dos objetivos clarísimos. Si quieren, anótenlos. Una es proteger a sus miembros y la otra es integrarlos a la cultura. Porque más allá del lugar familiar donde nazcan, a su vez, esa familia, como ya lo vimos, va a vivir dentro de una cultura con ciertas reglas, con cierto sistema de creencias, y una de las funciones de la familia es que se integre a esa cultura. Esto que vivimos hoy, de todo lo que va pasando en una familia cuando evoluciona, cortejos, hijos, escuela, adolescencia, emancipación, nido vacío. Bueno, todo esto forma parte de la cultura y de las situaciones que va afrontando la familia. ¿Profesor? Sí. Gracias. Pensé que me iban a preguntar algo. Una consulta, ¿qué quiere decir cuando dice nido vacío? ¿Es la ausencia de algo? Sí, la ausencia de algo que se llama hijos. Nido vacío se le dice, claro. ¿Quién me preguntó, Elena o Mónica? No, yo, Fabiana. Elena. Nido vacío se le dice al momento en que la pareja, después de 20, o en el caso de Andrea, 30 años, de repente, esta familia empezó con una pareja que se conoció en un baile y que se miraron, ¿no? Y salieron a bailar, se enamoraron, se fueron a vivir juntos. Un día tuvieron hijos, crecieron, fueron a la escuela, pasaron 20 años, 30 años y un día los hijos se van.
Y esta pareja, después de 30 años de aquel cabezazo en el baile, vuelve a estar sola en la casa. El silencio que se genera ahí, no sé, a mí todavía no me pasó, pero todavía tengo 2 hijos, viven conmigo. ¿Y hay Ahora, nombre para cuando los hijos vuelven? ¿Viste cuando se divorcian y el tipo se va a la de los padres porque no puede Sí. alquilarse una casa, por ejemplo? Sí. ¿Hay nombre para eso? Cuando el hijo vuelve después del nido vacío. No sé, Se volvió a llenar el nido. capaz que se lo podés poner vos, Melina, nombre, no sé. Creo que no tiene nombre. Y en el Así. caso de parejas que no tienen hijos, que ellos En el caso de parejas que no tienen hijos no se da lo del nido vacío, porque es una pareja que probablemente por alguna razón decidió no tener hijos, andás a ver cuál, pero que seguramente están acostumbrados a vivir así. Por lo menos el síndrome de nido vacío no lo van a sufrir. Lo va a sufrir aquel que tuvo muchos hijos o algunos hijos y en algún momento esta pareja vuelve a quedar sola, se miran a los ojos y dicen, pasaron 30 años. Vos quién sos, yo quién soy. Son 2 personas distintas. Es como un duelo, ¿no? De alguna manera hay que volver a pactar en ese momento, ¿no? Quiero seguir con vos, no quiero seguir con vos, qué pasó en el medio, en quién te convertiste, quién me convertí yo. De repente te encontrás con un desconocido. Y hay que ver cómo afronta cada pareja ese momento. Suele ser un momento de crisis, Pero yo no sufrí falla. pero yo sufrí el nido vacío cuando mis nenes eran chiquitos. Ahora, después de 30 años, si mis hijos ya se van, ellos ya ahí empezamos a aplaudir, hacemos fiesta acá. ¿Ves? Bueno, están todas las variantes que vos te quieras imaginar. Hay parejas que han afrontado todas estas etapas muy bien y capaz que se quedan solos y vuelven a disfrutar de estar solos y se organizan rápidamente. Tenés variantes para todos los gustos. Es como la heladería, tenés 20 gustos. Profesor, Pero exige, hay una película de Darín, El amor menos pensado, que habla de esto del nido vacío y es muy, muy clara. Sí, hay una película que se llama Nido Vacío, que la protagoniza Oscar Martínez y creo que Cecilia Roth. Se llama directamente El Nido Vacío. La que vos estás diciendo no estoy seguro de haberla visto, y vi varias de Darín, pero esa no lo recuerdo. ¿Cómo se llama? El amor menos pensado. El amor menos pensado. Bien. Profesor, no solamente le puede pasar a una pareja, porque puede pasar que haya sido criado solamente por el papá o por la mamá, y cuando los hijos se van, también uno dice, ¿y ahora qué? Sí, en todo caso, en ese caso, el nido vacío le queda a esa mamá que crió sola o a ese papá. Serían momentos que exigen sí o sí una reacomodación. Claro, todos estos momentos en todos estos momentos que fuimos viendo, son todos momentos que piden cambios. Y son todos momentos que son factibles de que produzcan alguna crisis. Y depende cómo la familia vaya sorteando esos momentos para poder seguir adelante o que pasen cosas así, qué sé yo. En el medio de cada uno de estos momentos puede haber una separación o puede haber alguna crisis que aparezca por otro lado, pero son todos así momentos los que mencioné. El primer momento, el de cortejo de la familia, hijos en el caso de que los tengan, escuela, etapa adolescente, emancipación, nido vacío. Son todas situaciones por las que va a ir pasando una familia y cada situación te va a exigir que te adaptes a ella, porque van a ir pasando cosas distintas. No es lo mismo la pareja cuando se conoce en un baile o en el boliche o donde sea, que después de tener un hijo. Eso de alguna manera te va modificando, los cambia, los padres se empiezan a vincular desde otro lugar, hay que adaptarse a una nueva vinculación. Después hay muchas características de madre, muchas características de padre,
Algunos los une más, algunos desarrollan crisis, algunas madres se dedican más a los hijos y le dan la teta hasta que el nene tiene 4 años, y hay madres que al segundo mes no le quieren dar más la teta, y bueno, son todas situaciones que te van poniendo ante diferentes problemáticas que de alguna manera están cerca de la crisis, y hay que ver cómo la familia se va autorregulando con cada situación que le pasa. ¿Y cómo se llama eso cuando una mujer queda viuda y no quiere volver a formar parejas? O si la llegara a formar, los hijos le dicen que no. ¿Cómo se llamaría eso? Vos estás siempre rodeada, Mariana, a veces No es la te madre... metas, decile, Fabi, hijo, no Claro. te metas, es mi No, vida. yo no, pero comento esto porque encuentro mujeres que han quedado viudas y pasan muchos años solas. Y cuando intentan volver, porque uno no sabe, los hijos dicen, no, te pones más celosos, pero más allá de eso, ¿cómo es eso cuando es la decisión de Hay que pensar de a qué soledad se está refiriendo. El otro Pero día- eso no tiene que ver con lo de las jerarquías, porque en una parte del texto dice que cuando, en el caso que falta el padre, a veces los hijos asumen la jerarquía del padre, y capaz que tiene que ver con eso, el hecho de que no permitan que la madre forme familia, con el tema de la asunción de una jerarquía que por ahí no le corresponde, o un rol que no le corresponde. Claro, pero, decir que tiene que ver con eso por ahí es mucho, pero eso pasa, Malvina, siempre pasa. Hay corrimientos, si sucede algo como esto que se estaba planteando, siempre hay corrimientos. Si tanto porque se muera como porque se ausente algún miembro de la familia, hay alguno que toma la posta y de alguna manera toma esa jerarquía. Son todas cuestiones que pasan, depende de cada familia y lo que pasa en cada familia, todas estas situaciones pasan. Yo lo preguntaba porque hay casos en que la mujer no trabajó, siempre fue codependiente del marido, y después queda viuda, y los hijos toman el rol del padre como que es todo, bueno, ellos quieren absorber todo ese rol que hacía el padre, hacerlo con la madre. Bueno, hay que ver qué pasó en esa familia, hay que ver qué pasa con esto que vos traés, porque es una situación planteada de determinada manera, pero no es una situación cerrada. Hay Capaz que que es una ver si situación que se puede cuidan el conversar, patrimonio. capaz que es una... Digo, el problema es cuando no se puede conversar. Hay que ver si cuidan el patrimonio económico también. Bueno, que no venga alguien de afuera. hay un montón de cosas en juego, pero si no se puede conversar, es muy difícil, es una familia que te tira para abajo. Toda situación tiene que poder ser conversada, todo integrante de la familia tiene que tener lugar para expresar lo que le está pasando, para expresar lo que quiere, para expresar lo que está sintiendo. En cuanto uno no puede expresar lo que está sintiendo, hay algo ahí que no está funcionando. Ahí estamos otra vez en familias que permiten el crecimiento, lo que yo vengo planteando, o familias que te llevan a la muerte. Hay familias que se desarrolla un sistema en el cual la gente puede crecer. Digo, porque uno está en una familia y sobre todo en esta última época, nosotros estamos en 2021. Entonces, en esta época es muy importante para cada persona el desarrollo personal. Eso ha tomado una importancia que en otras épocas no tenían, ¿no? Como alguien decía, la mujer no trabaja. Bueno, ama de casa es un trabajo bastante fuerte y que no tiene vacaciones. Pero ya no está tanto ese modelo, la mujer ama de casa y el hombre trabaja. La mujer está saliendo hace bastante a trabajar y cada vez más, tanto la mujer como el hombre también, están muy centrados en el desarrollo personal. Entonces, esta familia también tiene que funcionar para que ese desarrollo individual o personal no sea obstaculizado. Porque si no, ahí también se genera una gran crisis. Por eso, el proyecto personal, la crisis del nido vacío, a mí me parece que es algo que tiende a desaparecer en algún momento. Me parece que tiene que ver con las generaciones también.
porque eso o sea, que ahora uno se basa en el proyecto personal, en el egoísmo, en el individualismo, o sea, la gente está mirándose a sí misma, hay que decirlo, 2021 es individualismo total. Y me parece que la crisis esa del nido vacío en futuras generaciones no va a suceder, si ya se están mirando a sí mismos. Pero Sí, de todas maneras, en algún momento se van los hijos, o sea, ya sea para formar una familia o porque tienen un cuando los proyecto hijos se personal. van, sí, No perdón, puede ser Marcela. más de lo cultural, profe, porque depende también de lo cultural, de cómo fueron tus principios. Yo quería hacer una consulta en cuanto al silencio. Me quedé con la palabra silencio que usted dijo en la casa, rotundo, y los silencios dentro de la casa generan sensaciones en los sujetos, ¿verdad? Porque estamos hablando de eso, de la madre cuando se le va a los hijos, al estar en ese silencio también se le mueve todo. Yo no lo experimenté, pero espero experimentarlo dentro de muchos años. Bueno, Me ha pasado de tener que cerrar un ciclo cuando mis padres partieron, quedó la casa adelante, ¿no? Yo, mientras mi mamá estaban enfermos los dos, yo iba todo el tiempo. Murió primero mi mamá, a los 6 meses muere mi papá. Me tocó que mi hermana se venía a vivir ahí. Y el último día que recorrí la casa, me tomé el trabajo de recorrer toda la casa, que estaba guardando la última ropa de ellos, ese silencio a mí me invadió. Y yo sentí que se cerró una etapa, que esa familia se había cerrado con mis viejos, ya habían partido los dos, mis hermanos ya hacía rato que se habían ido y obviamente lo cuidábamos entre todos, entre los 5 que estábamos cerca, los acompañamos hasta el final, pero cuando yo cerré esa puerta y apagué esa luz, yo sentí que se cerró esa etapa de esa casa, de esa familia. Y obviamente yo tengo otra familia, tengo mis hijas, tengo mi marido, pertenezco a otro sistema, ¿no? Pero yo vengo de ese que se cerró y me tocó cerrar la puerta. A nosotros también. bueno, sí, es una linda, más allá de que es tu historia personal, digo, también es una linda metáfora, Agustina, gracias por traerla, pero tiene que ver con eso. De alguna manera vos cerraste con esa puerta, digo, el recuerdo de tus padres lo vas a tener siempre y sobre todo la conexión de ese momento, hasta con la ropa que dejaron, me imagino, o elementos personales, o el lugar donde vos viviste. Bueno, eso es algo que de alguna manera va a estar y de alguna manera vos pudiste cerrar la puerta, porque la vida es un poco así. La vida sigue y vos formaste otra familia. Y lo otro es el recuerdo que te queda del otro sistema familiar en el que alguna vez formaste parte muy activamente. Y seguramente te llevaste mucho de ahí y con muchas de esas cosas armaste tu nuevo sistema familiar. Pero vos lo tenés representado no solo en tu cuerpo, en tu cabeza, sino que lo tenés representado metafóricamente y ubicacionalmente, porque hay casas pegadas, entonces eso todavía es más fuerte. Y bueno, y esos silencios de los que hablás, y de los que hablás, y sí, son silencios muy fuertes. Hay un montón de silencios al que vos te referís. Bueno, es un silencio por el que hay que pasar, no deja de ser un silencio saludable, porque es la conexión con lo que alguna vez te pasó. No hay otra manera de afrontar ese momento que no sea de manera silenciosa. Lo que pasa es que ahí uno aprende a vivir con el dolor. Uno aprende a vivir porque sabe que por más que uno llore o todo, esa persona no va a volver. Uno aprende a vivir con ese dolor, pero no olvidar, porque sí, la la relación con ese momento es de cada uno. Cada uno establece la relación que quiere establecer con ese momento y el nombre que le quiere poner. Por eso yo no dije dolor. Vos por ahí le ponés el nombre de dolor, por ahí para Agustina o para otra persona puede ser un recuerdo de alegría, por los lindos momentos que pasó ahí. Entonces, el nombre que uno le pone a las cosas también habla de uno. Ojo con eso. bueno, no, yo lo hablaba porque yo falleció mi mamá hace como 3 años, 4, y para mí como si fuera hoy. Entonces claro. Yo la extraño siempre. Y nunca me voy a olvidar la palabra que me dijo un psicólogo,
Y esto me dijo, uno aprende a vivir con eso. Y uno no tiene que negarse a eso, porque todos nacimos, cumplimos etapas en la vida. Para uno más, y por más que yo fui muy feliz, y fue mi gran amiga, pero creo que todos son ciclos que uno tiene. Eso es lo que pasa, pero uno vive con eso. Cada momento lo recordás. Por eso yo siempre digo que uno se va a llevar, cuando viste el ejemplo del incendio, esa foto de tus padres, porque fue lo mejor que tuviste, o de tus hijos, o de la gente que amás. Pues son cosas irrecuperables. Lo material se recupera, pero las pérdidas afectivas no. Sí, en general lo que uno rescata tiene que ver con los lazos, tiene que ver con la memoria. Aunque uno de los muchachos dijo que se llevaría los dólares, pero me parece que fue más una respuesta simpática que una respuesta profunda. Pero si uno se imagina en esa situación, en general tiende a llevarse algo que le dé identidad, que lo puede identificar, porque todos necesitamos tener algún tipo de identidad, algún lugar desde el que venimos, algún lugar en el que estamos y algún lugar hacia el que estemos yendo. Por eso uno hace proyectos, porque necesita ir hacia algún lugar. Hago un repaso de las diferentes tipos de familia. Igual todo lo que hablamos tiene que ver con todo lo que venimos abordando. Dentro de los tipos de familia está la más conocida, que es familia con hijos. En este caso es la familia formada por una pareja y los descendientes que vendrían a ser los hijos. El hecho de tener hijos, sin embargo, no es sinónimo de ser familia. Las parejas sin hijos también son familias. Esto me lo habían preguntado. Después tenemos familia biparental con hijos. ¿Qué quiere decir esto? Es la familia biparental con hijos, es la más clásica y también es conocida como nuclear y tradicional. Perdón, acá estuve confuso, así que si estuve confuso vuelvo para atrás. La primera que yo planteé es familia sin hijos, porque me parece que dije con hijos. La primera que planteo es familia sin hijos, que también es familia. ¿Está claro? Si una pareja decide vivir juntos, pero no tienen hijos por múltiples razones, algunos no tienen hijos porque entre ambos deciden no tener hijos, algunas deciden no tener hijos porque hay algún caso de infertilidad en alguno de los miembros y por ahí intentaron hacer algún tratamiento y no pudieron tener. El hecho de no tener hijos igual los hace familia, son una familia sin hijos. La 2, que es la más conocida, que se le llama familia biparental, también la pueden escuchar como familia nuclear o como familia tradicional, es la clásica familia con hijos, que todavía, aunque todo está cambiando, sigue siendo el tipo de familia más popular. Con respecto a lo que, hago un paréntesis, con respecto a lo que había preguntado, no me acuerdo si Marisol, que había menos nido vacío, preguntaste, quedó colgada la pregunta. El nido vacío está siempre, lo que pasa que cada vez son menos las parejas que llegan los dos a ese momento, ¿no? El aumento de las separaciones y de los divorcios, hacen que cada vez, después de pasar 30 años, se encuentren uno frente al otro. Un paréntesis, era ese. Vamos a la familia número 3, que es la llamada familia homoparental. Son aquellas que están formados por una pareja homosexual. Estamos hablando del 2021. Esto en otro momento no se podía ni nombrar o eran no reconocidos o desplazados. Estamos hablando de una pareja homosexual y la homoparental
en este caso de 2 hombres o 2 mujeres, con 1 o más hijos. Digo, este tipo de familia ha aumentado mucho en los últimos 10 años. Y además que han adquirido derechos que antes no tenían. Ahí está un poco cómo va cambiando la sociedad, cómo va cambiando la familia, cómo deja de ser tan rígida la familia. Antes era todo muy rígido, esto era así, no había posibilidad de discutir con un padre y menos con un abuelo, había que sentarse, había uno que se sentaba en la mesa y en la cabecera. Bueno, han cambiado un montón las cosas. No se podían... Yo tenía un abuelo que no me dejaba cortar los tallarines, los espaguetis, no se podían cortar. Familia italiana, había que enrollarlo todo. Te veían cortar y te mandaban a encerrarte en el baño si te veían cortar los espaguetis. Bueno, entonces tenemos este tipo de familias, afortunadamente, conforme la sociedad va cambiando y avanza, también se produce más aceptación de este tipo de familias, aunque continúa alguna situación de rechazo, siempre. En esta situación está lo de los cambios. Tengan en cuenta esto, no es tan fácil cambiar. Cada uno cambia cuando puede, no se puede exigir a nadie cambiar, y en general los cambios son resistidos. En las familias hay como acuerdos a veces invisibles que ni se conversan, pero ni bien surge una situación de conflicto, estos acuerdos que no se conversaron se visibilizan de alguna manera. La número 4 es la familia ensamblada. La familia ensamblada es otra que ha crecido mucho en el último tiempo. Cuando hablamos de familia ensamblada, estamos hablando de estas familias que por ahí el papá tiene hijos y la madre también tiene hijos y vuelven a conformar una familia que a su vez tienen hijos. O alguno de los dos ya tenía hijos y en la nueva conformación de la familia nacen otros hijos. Esto viene un poco de la mano de lo que hablábamos hace un rato, de que han crecido mucho los divorcios o las separaciones, o que las parejas parece que viniesen con fecha de vencimiento. Antes uno se casaba para toda la vida, ahora parecen venir con fecha de vencimiento las parejas. Nadie lo ve, pero en algún lugar está ahí escrito. Yo tengo una fecha familia de ensamblada, vencimiento. profe. Bueno, ahí está. Tengo mi hija, que tiene 9 años, va a cumplir 10, y mi actual pareja, mi marido, tiene dos nenes que tienen uno 12 y el otro 9 también. Así que, pero viven en Entre Ríos. O sea, la madre se lo llevó a vivir a Entre Ríos, entonces como que no tenemos tanto contacto con los nenes, y es un tema, es una familia ensamblada, pero media rara. Mirá, las familias ensambladas son las que más variantes están ofreciendo. Porque a veces tienen hijos los dos, a veces tiene solo uno de los dos, a veces los dos del matrimonio se llevan a vivir los hijos con ellos, a veces no, como en tu caso, por ahí viven con los hijos de uno y los hijos del otro viven en otro lado, a veces tienen vínculo y a veces casi no tienen vinculación, a veces tienen nuevos hijos esta nueva pareja y a veces no, solo tienen los hijos que de alguna manera trajeron. La familia ensamblada, que es la que más ha crecido en el último tiempo, es la que más variantes ofrece. A su vez, mi hija tiene un hermanito por parte del padre, otro en camino, y viven lejos, o sea, lejos, a 2 horas de viaje de acá, entonces casi no lo ve el papá, pero mi hija, por ejemplo, le quiere decir papá a mi pareja, entonces como que es una mezcla. Es una mezcla, sí. En ese caso hay que andar con el genograma en el bolsillo y cada tanto sacarlo para recordar todo tipo de parentesco. Pero bueno, en ese caso es muy importante hablar con los hijos para que ellos
no se pierdan en este hermano por parte de padre, en este medio hermano por allá, en este hermano que ve y en el otro que no ve. Bueno, está bueno ir a ver. Los hijos no se van a asustar de esto porque seguramente van a tener compañeritos en la escuela con un montón de familias que también son ensambladas y ya te digo, estadísticamente es lo que más fue creciendo en los últimos 10 años. Calculo que vos nos contaste, pero debe haber más de una persona que lo está escuchando que pertenece a una familia ensamblada. Tenemos ahí está, ya se elevaron varios deditos. Sí, yo también. Mirá. Yo fui mamá soltera, tengo a Melina que hoy tiene 27 años y después de 12, 13 años me casé con mi actual pareja y tengo 2 nenas, una nena y un nene, y nunca se trató si Melina, mi hija mayor, es la media hermana o un cuarto de hermano, o sea, nunca... Buenísimo. Nunca se marcó eso. Y ellos saben que su hermana, el papá de mi hija mayor, rehizo su vida, tiene 2 nenas más, pero me parece que son las nuevas generaciones que no necesitan rotular nada, me parece. Ni tampoco yo jamás rotulé absolutamente nada. Sí, desde este lugar siempre vamos a estar, yo voy a estar en contra de los rótulos. No hace falta. Sí, estoy de acuerdo con que se vayan estableciendo límites y que se favorezca la vinculación de estos chicos que de repente se van a... Después los chicos, los pibes son muy inteligentes. Ellos mismos a veces se organizan y en general tienen mucha más apertura que nosotros hacia esas cosas. Lo toman con más naturalidad, porque además tienen compañeritos que les está pasando y bueno, en ese sentido hay que seguir un poco el desarrollo de cómo lo están resolviendo ellos. Ver si necesitan algún tipo de ayuda para resolverlo o capaz que eso, como dice Jazmín, lo toman como un hermano y listo, y el vínculo va. Después, bueno, hay algunas situaciones que pueden ser un poco tensas también, a veces se generan situaciones de competitividad o, bueno, que también se puede dar en familias no ensambladas. No hace falta que la familia sea ensamblada para tener algún tipo de conflicto de ese tenor. Pero, bueno, eso, acá ni bien pregunté yo, varios levantaron el dedito, así que hicimos una estadística acá rápido. Después está la familia monoparental. En este caso, hoy lo nombraron, la familia monoparental está formada por un único adulto con hijos. Único adulto con hijos. Lo más probable es que acá el adulto presente es la madre, por estadística, y también es un modo de familia, llamado monoparental, que está surgiendo, por lo menos en nuestro país, en los datos que hay, que también está creciendo mucho. Tengo acá una estadística que dice que en el 2017 ya representaba un 10% del total de hogares, de un solo padre o madre viviendo con hijos. El sexto es la familia de acogida. Las familias constan de una pareja o un único adulto que acoge a uno o más niños de manera temporal. Esto es extraño, pero pasa. Algún chico que no puede vivir con su familia de origen o mientras no encuentran un hogar y están en un hogar de tránsito, hay momentos en que son acogidos por una familia o hay casos de que alguien tiene un hijo y decide que no lo puede cuidar o que no está en condiciones y por ahí algún hermano se hace cargo digo porque me pasó esto en el programa donde yo trabajo, una chica que decidió que no podía hacerse cargo de su hijo y se hizo cargo el hermano con la esposa, que ya tenían a su vez 2 hijos,
hicieron una guarda por 1 año y después fue por 2, y después no sé qué pasó porque generó conflictos y no me tocó más intervenir con esa familia, pero estas situaciones pasan también. Alguien que no se puede hacer cargo y se le da la guarda a algún familiar, una guarda provisoria. No son las familias más numerosas. ¿El contacto sigue, Ulises? De la mamá con ese niño que no puede responder por él. Mirá, el contacto era, cuando a mí me tocó intervenir, era muy poco frecuente, de la mamá biológica. Ella decidió así espontáneamente, lo venía diciendo, que no iba a poder hacerse cargo, que no quería hacerse cargo, no explicaba mucho las razones, porque yo empiezo a intervenir con esa familia en el momento del nacimiento, o sea, no viví toda la situación previa, sino que empiezo a intervenir con este matrimonio que recibe en guarda a este hijo, para ver el proceso que iba desarrollando este matrimonio con respecto a tener este hijo. Y los conflictos que surgieron ahí fueron de toda índole. Por un momento se estaban encariñando tanto que decían, bueno, si algún día viene la mamá y lo pide, el nene ya me está diciendo mamá a mí, decía la señora. Entonces, el vínculo de hijo-mamá se generó con esta señora, que era la cuñada. Así que, bueno, de todas maneras, no fue sencillo porque después a los 6 meses esta mamá cuñada empezó a tener alguna situación de no estar tan segura de seguir adelante con eso. ¿Alguien iba a preguntar algo? Y yo, estamos hablando, todo lo que se está hablando ahora es en términos legales porque son cosas actuales, digamos, la forma en que se manejan actualmente. Pero este tipo de familias de acogida viene de décadas y décadas atrás. Antiguamente no se sabía quién dejaba en guarda a quién, o, por ejemplo, mis padres vinieron de la provincia a trabajar muy jóvenes acá a Buenos Aires. ¿De la provincia de dónde, Beatriz? Uno vino de Entre Ríos, y mi mamá vino de Entre Ríos, y mi papá vino del Chaco. Bien. ¿Y dónde se encontraron? Acá en Buenos Aires, en el lugar donde vinieron a vivir, vivían en el mismo barrio y se conocieron. El tema es que, bueno, después vinieron mis hermanos, pero ante la falta de tener quien los cuidara, ¿qué hizo mi mamá? Viajó a Entre Ríos y los dejó con mi abuela. Entonces, se viajaba cada vez que se podía, feriados largos o vacaciones. Por aquel momento se viajaba en barco a Entre Ríos, así que había que pensarlo bien para ir porque se tardaba un montón. Impresionante. Y bueno, pero esa también era una familia de acogida, porque ellos tenían sus papás y todos, y no eran que los abandonaron, los dejaron porque no los podían tener, como decía usted, por diferentes situaciones. Después, uno de mis hermanos volvió, el otro no, el otro nunca quiso salir del lado de mi abuela, de la provincia, de sus amistades y todo, así que él es el día de hoy que sigue viviendo en Entre Ríos. Mi otro hermano no, él vino, después aparecimos nosotros, yo aparecí de última, y nos criamos todos juntos, pero... ¿Sos la última de varios hermanos? Sí, la quinta. Mira, bueno. Como en el caso de Andrea que contaba, sí, bien, perfecto. Mirá cómo se nos repitieron patrones. Claro, pero no es algo que surja ahora. No, eso que vos contás, sí, antes se daba bastante, incluso por ahí, o estaban con los padres y capaz que durante toda la época no escolar la pasaban con los abuelos en las afueras, eso era común, que los hijos se han mandado con los abuelos para que estén 3 meses durante la época no escolar. La familia de acogida de estos tiempos ya está, lo que vos contás es menos frecuente y ahora está muy, muy dado por este tipo de situaciones o por gente que por ahí hace una adopción que no es definitiva, eso también está funcionando mucho,
que tiene 3 meses para, es un poco doloroso para mí, pero bueno, funciona, que por ahí tiene 3 meses para vivir con 2 o 3 hermanos que están juntos y después evalúan si siguen adelante o no. Digo, más que nada ahora está relacionado con eso. Pero el ejemplo que vos traés está perfecto. Sí, igual el proceso de adopción es así. No es que lo adoptan, les dan al chico para que se lo lleve y nunca más te lo van a sacar. El proceso de adopción es sumamente largo, tiene muchos periodos de adaptación, las visitas de las trabajadoras sociales, de los psicólogos que van, los ambientalistas, y por ahí de repente la mamá se arrepintió dentro de un año y viene y se lo lleva. Sí, sí, es muy doloroso, pero pasa. Voy con las últimas 2 que me quedan porque ya estamos muy justos con el tiempo. Familia adoptiva es la número 7, bueno, está en relación con lo que venimos charlando, constan de una pareja o un adulto en solitario, puede ser, con 1 o más hijos adoptados. Que pueden, por supuesto, desempeñar un rol igual de válido que las familias biológicas. Muchas familias, dice el informe, deciden adoptar por problemas de fertilidad. Aunque imagino que no es la única y exclusiva razón. Y la número 8 es la familia llamada extensa, que hoy estuvimos mencionando en alguna charla. La familia extensa está formada por varios miembros de la familia que conviven bajo el mismo techo. De este modo pueden convivir padres, hijos y abuelos, o padres, hijos y tíos, etc. Este tipo de familia está tradicionalmente más extendido en países con menos recursos económicos. Calculo que también es algo que tiene que ver con la cultura. Se me ocurre el ejemplo de Japón, porque en Japón, bueno, acá está mencionado Japón, sí. Es decir, esto puede estar relacionado con situaciones económicas donde no hay posibilidad, hoy dijeron el ejemplo de se separa y vuelve a la casa de los padres, bueno. Y hay otras culturas como Japón que es frecuente que los padres del padre de la familia convivan bajo el mismo techo de la familia tradicional. Claro, profe, pero en Japón es más cultural, acá sé que supongo una estadística que va creciendo, porque con la situación para comprar una casa hoy en día y todo, encontrás en un mismo terreno varias casas, o por ahí toda una familia viviendo en una sola casa, compartiendo la heladera, que es lo peor que te puede pasar. Sí. Sí. No, acá está íntimamente relacionado con la situación económica. Sí, no tengas dudas. Profe, una pregunta. Yo en mi transición de separación a después la familia ensamblada, en el medio, volví con mi mamá a la casa de mi mamá. Y vivía mi hija, mi mamá y yo, las 3. ¿Qué tipo de familia sería eso? A ver, contame bien, ¿cómo era? Vivían. Mi mamá, mi nena y yo, las 3. Familia extensa. Por más que sean pocos integrantes, entra dentro de la clasificación de... Sí, hay un representante de cada generación. Entonces, en ese caso, estaríamos hablando de familia extensa. Ahí se arma, de todas maneras, sigue siendo un sistema familiar, nada más que, bueno, como están más alejadas las edades entre tu hija y tu mamá, digo, hay modelos completamente diferentes, por no decir antagónicos. De todas maneras, ustedes, durante el tiempo que vivieron juntas, seguramente se armó una estructura familiar y un sistema de reglas, que vamos a ver más adelante, y bueno, funcionaron de alguna manera dentro de un sistema que se estableció en ese momento, aunque después te hayas mudado. Exacto. Tenía que ponerle límites a mi hija y a mi mamá, a las 2. Y claro, vos estabas para que mi mamá no haga... Hacé de abuela cuando yo no estoy. Cuando yo estoy, si la reté, déjala en la pieza, porque si no era doble mensaje. Sí, vos tenías Bueno, esto habla Pichón Rivière de lo nuevo y lo viejo. Vos tenías lo viejo, el sistema de creencias basado en lo antiguo, en lo viejo, y tenías lo nuevo, ¿no?
Lo nuevo quiere llegar, pero lo viejo no se quiere ir. Esto pasa todo el tiempo, es la gran lucha, ¿no? Ahí está la resistencia al cambio, porque en general las personas o el sistema familiar tiende a ser conservador. Entonces, lo nuevo y el cambio quiere llegar, pero lo viejo resiste. ¿Se entiende esto? Es básico, pero fundamental. Mientras lo nuevo hace fuerza para entrar, lo viejo dice, no, pará, las cosas son así, no me venga con cambio, así hemos funcionado bien, o hemos funcionado de una manera conocida y estable, y todo lo nuevo trae con sí la amenaza de la inestabilidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estos cambios, con esto nuevo? ¿No? A ver, entonces muchas veces uno no le está pasando bien, pero tiende a quedarse con lo viejo porque es lo conocido. O sea, las sociedades y por lo tanto los sistemas familiares tienden a ser conservadores, se resisten al cambio. Ya habrán escuchado, entre otras frases, yo tiendo siempre a tratar de pensar las frases estas con las que hemos sido educados. Por ejemplo, mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Es una frase horripilante. Analícenla después. Porque, ¿qué te está diciendo? Quédate con lo malo, que andás a ver si conoces algo bueno. No salir de la zona de confort. Claro, si por lo menos es una frase horrible porque te propone quedarte con lo malo. Claro, porque nadie dice que sea una zona de confort. Claro, sí, además te propone quedarte con lo conocido y no salir en busca de lo desconocido, como No si te desafía. como si lo desconocido fuese todo malo, ¿no? Y no se sabe, porque sobre lo desconocido no sabemos mucho, por lo menos podemos hacer la prueba para ver qué nos pasa. Lo horrible de la frase es que dice, mejor malo conocido que bueno por conocer. Por lo menos si dijese, mejor bueno conocido que bueno por conocer, sería un poco más amable la frase, porque daría por entendido que lo conocido es bueno, pero esta frase es tan horrible que da por entendido que lo conocido es malo. Entonces, de alguna manera nos empuja a quedarnos con lo malo. No, ¿por qué me voy a quedar con lo malo? ¿No? Si capaz que lo desconocido puede ser bueno. En todo caso, lo peor que me puede pasar es que lo desconocido también sea malo, pero por lo menos uno se da la oportunidad de probar otra cosa. En una oportunidad, un sacerdote en una charla de la homilía del día domingo dijo que se horrorizaron varias señoras mayores que estaban presentes. Dijo, lo peor que se pudo haber impuesto en la iglesia fue la frase que dice, juntos hasta que la muerte nos separe, porque con ese concepto una mujer tiene que soportar el maltrato del hombre porque fue el juramento que hizo en el casamiento. Claro. Mal que le esté pasando. Claro. Sí, y además, vamos a meter una palabra que no la nombramos, que es la palabra amor. ¿Dónde queda el amor en todo eso? ¿No? Porque ese juntos para toda la vida o hasta que la muerte nos separe, habla más que nada no habla de amor, habla de imposición. Y la imposición con el amor no tiene nada que ver. Porque el amor es algo justamente cambiante, que necesita cambios y bueno, y en la relación con el otro, nadie tiene el amor asegurado. Y en situaciones de violencia, mucho peor, porque el mensaje es, sí, quédate con el garrote. Porque le prometiste a no sé quién que era para toda la vida. Bueno, sí. Y bueno, Eso era el control de sociedades, me parece. ¿Cómo? Eso era el control de las sociedades. Sí, eso tiene que ver con el control y con esto. Sí, no creo que literalmente la religión vaya por ese lado de aguantarte todo. Yo creo más que nada que va por una cuestión de control de sociedad para que no
se van de todo al demonio, porque esto viene de milenios y milenios, ¿no? Claro, pero el submensaje de alguna manera termina siendo aguantate todo. No, sí, sí, pero o sea, enfocándolo y remontándote a cómo venía el desarrollo de las sociedades, de lo que era la poligamia y todo ese mambo, se trató de ir encarrilando las sociedades a gusto y piacere de ellos, o sea, yo no comparto en absoluto en nada de todas esas imposiciones, o sea, me parece casi imposible que el ser humano, por lo mismo que estamos hablando ahora, que trae esa colación de que vamos cambiando, nos vamos ayornando, retrocedemos, vamos, cambiamos en base a lo que vivimos o no. Claro. Nos pasan cosas. Claro. Profesor, pero ahí cuando hablamos de mensaje, ¿no? Digo por lo que citó la compañera que lo dijeron en la homilía. Y estábamos interpretando que el mensaje es para toda la vida y aguanta todo lo que venga ahí atrás. Pero cuando uno recepta un mensaje, ¿no? Personas individuales, como uno se lo toma. Por eso yo siempre dije, uno, por ahí, yo estuve un tiempo también en la iglesia, uno no tiene que fanatizarse ni tomarlo todo tan literal. Yo pienso, ¿no? Está bien, si ese es el mensaje que uno quiere escuchar, que lo escuche, pero yo no creo que sinceramente, que Dios quiera que las mujeres seamos cagadas a palo. Es así, perdón que utilice esta expresión. No, pero no pongamos a Dios... no pongamos a... Igual no viene el caso, ¿no? Pero digo que a veces es como uno recepta el mensaje. Y siempre. Bueno, antiguamente las mujeres, es verdad, era como que se quedaban al lado de ese hombre, pero yo no creo que sea por los votos matrimoniales. Yo pienso a veces que porque no se la preparaba la mujer, era bordar, coser, ama de casa, no se la instruía como para que pudiera tener más herramientas para alargar a ese otro que a veces iba con otra, bueno, otra generación, ¿no? Y ella quedaba en la casa. Me parece que pasaba también por ahí. No sé si son los votos matrimoniales, como para, no sé. No, el mensaje es verdad, Agustina, que cada uno lo capta de alguna manera. Esto salió un poco por a colación de que yo dije que las sociedades son siempre conservadoras. Está relacionado con esto y apareció el ejemplo de la iglesia. Pero es verdad que cada uno capta del mensaje. Lleva agua para su molino, ya que estamos con las frases, y le da una nueva vuelta y una interpretación. De todas maneras, como ejemplo vino bien para lo que estábamos hablando. Perdón, digo que dio la casualidad que esto se dio en el contexto de la iglesia. Pudo haberlo dicho otra persona en cualquier otro lugar. Yo puse como ejemplo porque era precisamente lo que estábamos hablando. No tiene nada que ver con la... No, pero está bien, todos los ejemplos a nosotros nos sirven porque nosotros justamente tenemos que pensar sobre cómo funcionan las cosas. Porque si vamos a trabajar con familias, tenemos que justamente pensar sobre cómo funcionan las cosas y reflexionar sobre ello. Este es un espacio de aprendizaje y reflexión. Entonces nos damos ese lugar. Lo que pasa es que hay familias muy estructuradas, que viven todavía estructuradas, que todavía no aceptan a las familias que se divorcian, no aceptan que la mujer trabaja, pasa en otros países, pasa gente que vienen de generaciones de antes, que no van cambiando. Entonces, tiene que ver también con la iglesia, pero también tiene que ver con no iglesia. O sea, son unas estructuraciones que hay, que se quedan en el tiempo, pero bueno, es algo que va a ir transcurriendo y capaz que no se acepta, por más que nosotros digamos que... Sí, en la práctica por ahí María Fabiana habla mucho de aspectos gerontológicos, como si fuera un acompañante, pero de gerontes. Hay que tener en cuenta que uno a veces trabaja con gente más joven que uno, también, que las familias son matrimonios muy jóvenes, que tienen niños chiquitos, y hay que también un poco abrir la cabeza, ¿no? También me parece, porque se hace mucho ejemplo de adultos mayores. Me parece que hay que tener en cuenta que uno a veces va a trabajar y la gente es muy joven. Sí, es otro aspecto a tener en cuenta, estoy de acuerdo, Melina. Te puede llegar a tocar trabajar hasta con adolescentes, en algún caso con niños. Por Dios, yo quiero que se me pase esa crisis, la de cuando los adolescentes dejan de ser adolescentes, porque vivo en una familia
digamos, yo soy con mis hijos y son adolescentes y me quiero ir yo, quiero dejar el nido vacío yo. Bueno, pasa de todo. Estamos en un momento en que todo esto que estamos hablando va cambiando día a día. Lo que pasaba 50 años atrás, digo, hoy no digo que queda obsoleto porque las sociedades son conservadoras y demoran el cambio, pero es evidente que lo que trae Melina también sucede. Cada generación va pensando las cosas desde su óptica y hay cosas que también van cambiando muy rápidamente. Profe, si me permite, también representa cuando al uno entra a machismo trabajar de en la una familia, sociedad. ¿no? Y si son muy jóvenes ellos, también, o que uno haga las preguntas, uno como acompañante tratar de hacer las preguntas, qué sé yo, pero hablar lo menos posible de uno y sobre todo decir lo que piensa de todo, de religión, política, de todo, porque te puede jugar muy en contra. Pero si vos das tus ideas, tus creencias, me parece que eso hay que dejarlo afuera cuando uno trabaja como acompañante. Tratar de averiguar lo más posible de ellos, pero decir lo menos posible de uno. Sí, a lo que vos decís es un sí y un no. En lo más literal, sí. Uno no puede llegar y ponerse a hablar de uno. Es no porque uno no puede dejar de ser el que es. Pero es verdad que uno tiene que estar ahí para escuchar. Por eso yo siempre digo, lleguen sin saber. Y estén muy atentos a lo que pasa con el otro. Cuando el otro les está hablando, les va a hablar de su sistema de creencias del momento, de lo que piensan, de lo que le pasan. Ahí es el momento de tener orejas, poros, todos abiertos para tratar de escuchar qué está diciendo el otro y en qué mundo está viviendo y qué le está pasando. Estoy a full con el horario, tenemos que cortar acá, son más de las 8. Así que bueno, espero que les haya gustado. Para mí estuvo bueno porque es un grupo con el que se da mucha charla sobre el asunto. Me parece que reflexionamos mucho, así que eso me tiene contento y tranquilo, por un lado. Vamos avanzando para el... Es la terapia grupal del jueves. Para el próximo, acuérdense que arrancamos directamente con roles. ¿Cómo era? Roles, reglas. A ver, lo tengo por acá. Reglas, rol, reglas. Por la terapia grupal. Vamos a pasar la gorra. Lo que pasa es que por gorra virtual. Claro. Es muy fácil con CBU y hacemos Roles, reglas y mitos familiares de la carrera. Así que la Hay próxima... que pasar el CBU, profesor. Así hacemos las donaciones. Claro. Perfecto, bueno. Mercado Pago. Claro, ¿ves? Ahí me traen todo el nuevo mundo. Claro, obras sociales. Claro. Bueno, lo nuevo dejando lo viejo. Claro. ¿No? Claro. Yo tengo resistencia, Mercado Pago no uso. ¿Ves? Me resisto al cambio. ¿No usa el Bill Metal o lo usa el Bill Metal en papel? ¿Virtual ¿Cómo? no? El Bill Metal, que se le dice el dinero. Sí, me cuesta, todo lo virtual me cuesta. Ahí tengo una... Veo que se va lo tangible, lo que se toca, además el dinero hoy en día, por lo menos Mercado Pago duele menos, no lo ves, no lo tenés Yo no lo toco así, no me infecto. Es la trampa esa, es la trampa. Claro. Usás tarjeta, Mercado Pago, todo, te pensás que no estás gastando nada. Después... No, después te agarra el infarto. Claro, no te perdonan una. El sistema no te perdona. Hablando de sistema, este sistema en el que vivimos no te perdona una. Bueno. Gracias, profe. Buenas Chau, noches. chau. Un placer como siempre, que estén bien. Buenas noches, gracias.